Hola muchachos, un gusto saludarles. Para esta semana he destinado pues trabajar con tres temas. El primer tema, declaración de una clase y definición de objetos. ¿Qué es esto? Una clase es un molde del que luego se pueden crear múltiples objetos con similares características. Una clase es una plantilla o un molde que define atributos, variables y métodos. Pueden ser funciones. La clase define los atributos y métodos comunes a los objetos de ese tipo. Pero luego, cada objeto tendrá sus propios valores y compartirán las mismas funciones. Aquí pues nosotros ya tenemos que ir desligándonos, ¿verdad? Del método consola, llamemos, en el cual pues, hemos estado trabajando, ¿verdad? La programación orientada a objetos pues trabaja en cuanto a este contexto, a través de clases. Entonces ya tenemos que ir familiarizándonos en cuanto a este concepto, ¿verdad? Muy bien, la estructura de esta, ¿verdad? Pues se compone de, si ustedes la ven, pues es bastante sencilla. El nombre de la clase, obviamente, pues hay que asignarle un nombre a la clase, ¿verdad? Que sea identificable. El nombre de la clase, atributo o variables de la clase, métodos o funciones de la clase y el método main. Muy bien, solamente para ya ubicarnos en el NetBeans, nuestra zona de trabajo, llamémosle así, ¿verdad? Aquí pues básicamente se encuentra la estructura de una clase. Usted ve pues es bastante similar, ¿verdad? Import java.util.scanner. Vamos a asumir que lo vamos a utilizar. El nombre de la clase, que es tal como nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Siempre, nombre de la clase. Luego pues nos encontramos con la definición de atributos. En este caso pues vamos a inicializar o a definir, mejor dicho, el método scanner, ¿verdad? Ya lo hemos importado, lo vamos a definir. Vamos a ponerle pues, T, ¿verdad? Lo que siempre hemos utilizado. Vamos a trabajar con una variable tipo string, el nombre. Vamos a ponerle nombre, ¿verdad? Vamos a dejarlo como nombre. Y luego vamos a trabajar con una variable tipo integer. Vamos a ponerle edad, ¿verdad? Muy bien, aquí pues definimos los atributos que vamos a utilizar en nuestra clase. ¿Qué significa? Que estos atributos que nosotros definimos los vamos a poder utilizar en cualquiera de los métodos que estén dentro de la clase, ¿verdad? ¿Por qué private? Cuando definimos como private significa que van a utilizarse solamente en esta clase. Ahora, si nosotros queremos que estos mismos métodos o atributos, mejor dicho, atributos sean utilizados en otra clase del proyecto, entonces tendríamos que definirlos como públicos. Muy bien, vamos a dejarlos como privados. Y nos vamos al primer método. Se define public void el nombre del método. ¿Por qué public void? El public void nos le permite a la consola invocar el método. En este caso, esa línea de comando que nosotros vamos a cargar dentro de este método será invocado por el método main. Ya vamos a hablar más adelante de esto. Entonces, public void captura. Puede ser el nombre que usted quiera. En este caso, carga. O el nombre que usted quiera. Muy bien. Vamos a ignorar el error que aparece abajo y luego lo vamos a modificar. Entonces, public void carga. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues vamos a cargar valores. Entonces, arriba ya hemos definido el método scanner. Aquí lo vamos a inicializar. ¿De acuerdo? Entonces, ya le asignamos un nombre. T va a ser igual a new scanner, entre paréntesis, system.in. ¿De acuerdo? Lo que nosotros hicimos. ¿Ya? Hay un errorcito ahí. Muy bien. T igual a new scanner system.in. ¿Qué significa? Que ya nosotros podemos utilizar el método scanner. Bueno, system.out.print ingrese nombre. Ahí lo dejamos, ingrese nombre. Luego, pues ya tenemos definida la variable nombre, pues vamos a hacer uso de ella. Nombre va a ser igual a ¿quién? Método scanner punto
next, ¿verdad? Que es el complemento del método scanner. Capturemos la otra. Bueno, no hay problema. System.out.print. Ingrese edad. Un ejemplo sencillo. Punto y coma. Edad va a ser igual a t.next int. ¿Por qué? Porque la definimos como tipo entero. Muy bien, ya tenemos nuestro primer método. Ahora pues vamos a método carga, ¿verdad? Entonces aquí significa, o sea, la lógica nos dice que nosotros vamos a capturar valores en este método. Vamos a crear otro método en el cual pues vamos a imprimir los valores que acabamos de cargar. Public void salida, como usted quiera llamarle, salida, print, etcétera, etcétera. Parámetros, llaves, ¿verdad? Y luego ya tenemos nuestros métodos. ¿Qué vamos a hacer? Pues simple y sencillamente una salida o un print de pantalla. Entonces, system.out.print ln, si usted quiere, para que haga salto de línea. Nombre, ¿verdad? Más, recordemos que estamos concatenando, tiene más edad más de edad. Si nosotros quisiéramos, vamos a ver si no nos hace falta algo. Nombre más tiene, ¿verdad? Que es una cadena, más un poquito de estética. Nombre más tiene más edad, que es la variable de edad. ¿Para qué? Para que nos aparezca, por ejemplo, el nombre tiene X años de edad. Nada, nos hace falta años de edad. Muy bien. Ya tenemos entonces los dos métodos, el método carga y el método salida. Nos hace falta lo importante, ¿verdad? Recordemos que el método main es utilizado por la consola de Java para invocar o para que los métodos que nosotros acabamos de crear se puedan ejecutar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Borro esto y lo hago de nuevo para que conozcamos el procedimiento. Igual lo voy a eliminar. Entonces, ¿cómo hacemos? Public static void main. Esta línea igual nosotros ya la conocemos. ¿Verdad? Es la misma línea que hemos utilizado en estos meses anteriores y el año pasado, cuando ustedes empezaron a trabajar con Java. Vamos a trabajar entonces con la definición de nuestra instancia o el objeto que nos va a permitir llamar a cada uno de los métodos que hemos creado. En este caso, el método carga y el método salida. ¿Cómo lo hacemos? Se crea de la siguiente forma. El nombre de la clase, en este caso clase 1, el nombre del objeto, vamos a ponerle objeto, el nombre puede ser cualquiera, va a ser igual a new clase 1, parámetros, punto y coma. Y ahí nosotros ya creamos nuestra instancia que nos va a permitir llamar a cada uno de los métodos que acabamos de crear. Muy bien, enter, objeto, que es el nombre de la instancia, punto, el primer método. ¿Cuál es el primer método? Carga. Punto y coma, y luego el segundo método. Objeto, punto, salida. Muy bien, y ahí está nuestro ejercicio. Recordando, cuando nosotros definimos atributos a nivel de clase significa que podemos utilizarlo en cualquiera de los métodos. Ojo, en el método main no. El método main solamente lo vamos a ocupar para llamar a los métodos que hemos creado y para, o sea, como quien dice, crear el contacto con la máquina virtual para que se ejecuten. ¿De acuerdo? Bueno, podemos hacer una ejecución a nivel de consola. Ahí se logra ver así un poquito. Vamos a poner Juancho. Enter. 45 y
Juancho tiene 45 años de edad, ¿verdad? Aquí está la salida. Obviamente estamos trabajando en consola. Muy bien, espero pues que haya quedado claro, ¿verdad? Que logremos comprender la definición o la declaración de una clase y la definición de objetos. Muy bien, para reforzar el tema, vamos a trabajar con un ejemplo. Confeccionar una clase que se represente a un empleado. Definir como atributos nombre y sueldo. Confeccionar los métodos para la carga, otro para determinar si el sueldo es mayor o menor que 5.000 empiras, y un último método para imprimir el nombre y si o sea, el sueldo de esa persona, está arriba o por debajo de los 5.000 empiras. Muy bien, aquí tenemos nuestro ejemplo. Lo mismo, ¿verdad? Vamos a trabajar con el JOptionPan como método de entrada y salida. El nombre de la clase, en este caso ejemplo 1-sueldo. Luego pues vamos a definir los atributos. Vamos a ocupar 3 atributos. 2 atributos de tipo string y un atributo de tipo flotante. El de tipo string vamos a trabajar para capturar el nombre y vamos a almacenar el resultado del segundo método. Y el de tipo flotante pues es donde nosotros vamos a almacenar el sueldo de la persona o del empleado. El primer método, que es el que estoy seleccionando, lo vamos a llamar carga. Recuerden, vamos a trabajar con el JOptionPane, ¿verdad? Con el showInputDiálogo, en el cual pues vamos a pedir pues la captura del nombre del empleado y luego pues vamos a pedir el sueldo. Aquí en el sueldo me detengo un poquito. Recordar que el showInputDiálogo solamente trabaja con datos de tipo string. Sin embargo, el sueldo es de tipo flotante. Entonces, igual nosotros podemos hacer el cambio o la conversión de los datos. Sueldo que es de tipo flotante va a ser igual a float.parseFloat, entre paréntesis, la petición del valor con el JOptionPan. Ya tenemos el sueldo de tipo flotante. Muy bien, eso es en el primer método. En el segundo método vamos a determinar si el sueldo que ingresamos es mayor o menor que 5.000 empiras. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, a través de decisiones que ya conocemos. Si sueldo es mayor que 5.000, entonces a la variable resultado vamos a almacenar gana más o igual que 5.000 empiras. Si no, resultado va a ser igual a gana menos que 5.000 empiras. Y cerramos la decisión y cerramos el segundo método. El tercer método, pues simple y sencillamente es una impresión o la salida. Lo hacemos a través de una caja de mensaje, ¿verdad? De la manera más simple, en la cual pues vamos a imprimir el nombre del empleado, un espacio y luego el resultado. El resultado pues va a depender si el sueldo es mayor que 5.000 empiras o si es menor que 5.000 empiras. Aquí en el mensaje dice más o igual. Pues bueno, vamos a agregarle entonces el signo igual, ¿verdad? Para que concuerde. Muy bien, vamos a realizar una salida. Ingrese el nombre del empleado. Vamos a ponerle Pepe. Aceptar. Asumamos que gana 16.000 empiras. Aceptar y ahí está la impresión. Pepe gana más o igual que 5.000 empiras. Muy bien, muchachos, esto es en cuanto a una declaración de clases y definición de objetos, ¿verdad? Como primer tema.